Ese negro no es de la familia, oí decir con desdén a mi suegro Robert al juez Peterson mientras yo aún estaba fuera de la sala del tribunal. Su voz transmitía esa arrogancia típica de quien cree que puede decir cualquier cosa sin consecuencias. El pasillo del tribunal estaba en silencio aquella mañana de martes, y cada palabra resonaba en las paredes de mármol como un disparo. Mi esposa Jessica estaba a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba disimular. «Jamal, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?», susurró, apretándome la mano. La tranquilicé con una sonrisa tranquila. Después de 15 años de matrimonio, ella aún no entendía completamente de lo que era capaz cuando me provocaban. «Me llamo Jamal Washington. Tengo 42 años y durante los últimos 20 he construido una sólida carrera como abogado corporativo en Atlanta. Pero lo que mi suegro no sabía, lo que nadie de la familia Peterson sabía, es que yo no era solo otro abogado negro tratando de encajar en un mundo de privilegios blancos. Era socio senior del bufete Morrison y Associates, especialista en derecho civil y discriminación racial. Y durante los últimos 3 años, había documentado meticulosamente cada comentario racista, cada broma prejuiciosa y cada intento de exclusión que la familia de mi esposa dirigía contra mí. La gota que colmó el vaso fue la semana anterior, durante la cena de Acción de Gracias. Robert Peterson, un empresario de 68 años que heredó la fortuna familiar mediante prácticas cuestionables en los años 80, decidió que era hora de limpiar el linaje familiar, eliminando lo que él llamaba elementos indeseables. No esperaba que yo hubiera grabado toda la conversación, ni que tuviera acceso a 3 años de mensajes de texto discriminatorios entre los miembros de la familia. Y definitivamente no esperaba que yo hubiera descubierto las prácticas ilegales de contratación en sus empresas, donde sistemáticamente rechazaba a los candidatos negros para puestos ejecutivos. Mientras su voz seguía al otro lado de la puerta, explicándole al juez cómo había manipulado a su hija y que no merecía formar parte de una familia respetable, me ajusté la corbata y revisé por última vez el contenido del maletín que llevaba. Documentos que cambiarían no solo esta audiencia, sino toda la estructura de poder que Robert había construido a lo largo de décadas. Jessica me miró con una mezcla de admiración y nerviosismo. «No tiene ni idea de lo que está a punto de pasar, ¿verdad?». «No», respondí, ajustándome los puños de la camisa. «Y eso es precisamente lo bonito del plan». El alguacil abrió la puerta y anunció: «El abogado defensor puede entrar». Di un paso hacia la puerta, sintiendo el peso de la justicia finalmente llegando. Robert Peterson había pasado años tratando de menospreciarme, humillarme y cuestionar mi lugar en la familia. Hoy descubriría que había elegido al oponente equivocado. Si alguna vez has pasado por situaciones en las que has tenido que demostrar tu valía frente al prejuicio, no olvides suscribirte al canal para ver cómo se desarrolla esta historia. Porque cuando abrí esa puerta y Robert me vio entrar con mi maletín de documentos y mi impecable traje, el silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír los latidos de mi propio corazón. Y fue en ese momento cuando me di cuenta, por fin había comprendido que el juego había cambiado por completo. La expresión en el rostro de Robert Peterson fue mejor que cualquier regalo de Navidad. Esa arrogancia construida a lo largo de décadas de privilegios blancos simplemente se evaporó cuando me vio entrar en la sala de audiencias con mi traje Hugo Boss y mi maletín de cuero italiano. El juez Peterson levantó la vista de los documentos y su confusión era evidente. «Señor Peterson, este es su abogado». «No», balbuceó Robert, con la voz desprovista de toda la confianza anterior. Este es mi yerno». Robert Peterson había construido su imperio familiar mediante una combinación tóxica de herencia, conexiones políticas y prácticas empresariales cuestionables. A sus 68 años, controlaba 3 empresas de construcción y tenía suficiente influencia como para conseguir contratos gubernamentales sin mucho esfuerzo. Pero Robert tenía un problema. Su hija Jessica se había enamorado de mí 15 años atrás, cuando éramos compañeros en la Facultad de Derecho. En ese momento, intentó separarnos ofreciéndome dinero para que desapareciera de su vida. Cuando eso no funcionó, cambió de estrategia. Durante años, Robert desarrolló un sofisticado sistema de humillación racial. Nunca utilizaba palabras explícitamente ofensivas delante de testigos. En su lugar, había creado una campaña sutil pero devastadora para hacerme sentir que no pertenecía a la familia Peterson. Había comentarios aparentemente inocentes: «Jamal tiene una perspectiva interesante sobre las cosas», o «es fascinante cómo personas diferentes ven el mundo». Siempre dichos con una sonrisa, siempre en presencia de otros miembros de la familia. Había exclusiones calculadas,
reuniones familiares importantes programadas para horarios en los que él sabía que yo no podría asistir debido a compromisos profesionales. Fotos familiares tomadas, rápidamente, cuando yo estaba en el baño. Conversaciones sobre el futuro del linaje Peterson, que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en la sala. Pero lo que realmente me llevó a documentarlo todo comenzó hace 3 años, durante el bautizo de nuestro primer hijo, Michael. Robert se me acercó durante la recepción y me susurró lo justo para que yo lo oyera: espero que se parezca más a Jessica que a ti. En ese momento, algo cambió en mí. No fue una ira explosiva, fue algo más frío, más calculado. Decidí que si Robert quería jugar a juegos psicológicos, yo también lo haría. Pero jugaría para ganar. Empecé a grabar conversaciones. No de forma obvia, sino utilizando mi teléfono móvil estratégicamente colocado durante las cenas familiares. Documenté mensajes de texto discriminatorios. Mantuve registros detallados de cada comentario, cada mirada, cada intento de exclusión. El punto de inflexión se produjo hace 6 meses. Robert decidió que era hora de dar el siguiente paso en su campaña. Comenzó a difundir rumores en la comunidad empresarial de Atlanta sobre mi competencia profesional cuestionable y mi supuesta tendencia a jugar la carta racial en situaciones difíciles. Lo que Robert no sabía es que Atlanta tiene una comunidad legal muy bien conectada. Y cuando se ataca la reputación de un abogado respetado sin fundamento, la gente habla. Especialmente cuando ese abogado tiene un historial de 15 años de victorias en casos de derechos civiles. La información me llegó a través de 3 fuentes diferentes. Colegas que me alertaron sobre los rumores. Clientes que me preguntaron si estaba enfrentando problemas personales. Y, por último, un investigador privado que Robert había contratado para encontrar algo que pudiera usar en mi contra. Fue entonces cuando descubrí que Robert no era solo un suegro racista común y corriente. Era un hombre que utilizaba su posición y sus recursos para destruir sistemáticamente a cualquiera que amenazara su visión de la pureza familiar. Pero Robert cometió un error fatal: subestimó a quien tenía delante. Mientras él pensaba que estaba destruyendo mi reputación en la comunidad, yo estaba construyendo un caso federal contra él. 3 años de pruebas documentadas de discriminación racial. Mensajes de texto explícitos compartidos con otros miembros de la familia. Y lo que él no sabía que yo había descubierto: un patrón de 15 años de prácticas discriminatorias en sus empresas. Cada empleado negro que había sido despedido por recortes presupuestarios. Cada candidato cualificado que había sido rechazado por no encajar en la cultura de la empresa. Cada ascenso denegado por razones vagas e inconsistentes. Robert Peterson no solo había atacado a su familia. Había construido todo un sistema empresarial basado en la discriminación racial, y ahora yo tenía las pruebas para demostrarlo. Me senté a la mesa de la defensa y abrí mi maletín con la calma de quien sabía exactamente cómo terminaría esta audiencia. Robert seguía mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Su señoría, comencé, con voz clara y segura, me gustaría presentar pruebas que demuestran un patrón sistemático de discriminación racial por parte del demandante. Fue en ese momento cuando Robert Peterson finalmente comprendió que el hombre al que había pasado 15 años tratando de humillar no era solo su yerno. Yo era el abogado que estaba a punto de desmantelar por completo su vida. El juez Peterson levantó una ceja, claramente confundido por la dinámica que se desarrollaba ante él. Señor Robert Peterson, ha contratado a su propio yerno para que le represente en un caso de discriminación familiar. No, estalló Robert, perdiendo por fin su aristocrática compostura. Él no es mi abogado. Es parte del problema. Su señoría, este hombre ha manipulado a mi hija. Se ha infiltrado en nuestra familia y ahora está intentando destruir nuestra reputación. El juez me miró con renovado interés. Señor Washington, supongo, ¿cuál es exactamente su posición en este caso? Su señoría, respondí con calma, ajustándome las gafas, soy Jamal Washington, socio principal del bufete Morrison y Associates. Estoy aquí representando no solo mis propios intereses, sino también los intereses de 17 empleados afroamericanos que han sido sistemáticamente discriminados por las empresas del señor Peterson durante los últimos 15 años. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír el aire acondicionado del tribunal funcionando. Robert Peterson estaba pálido como un fantasma. ¿17 empleados?, preguntó el juez, cogiendo un bolígrafo. En realidad, ahora son 23, le corregí, abriendo mi maletín. 3 más se han presentado esta mañana después de leer sobre el caso en el Atlanta Journal-Constitution.
Fue en ese momento cuando Robert comprendió que no solo se enfrentaba a un yerno insubordinado. Se enfrentaba a un abogado especializado en derechos civiles con 3 títulos de Harvard y 15 años de experiencia en casos de discriminación racial. Pero Robert Peterson no había construido un imperio multimillonario rindiéndose fácilmente. Se recompuso, se ajustó la corbata y esbozó esa sonrisa política que había perfeccionado a lo largo de décadas. Su señoría, esto es claramente un conflicto de intereses. ¿Cómo puede mi yerno demandarme? Esto es un circo, no un tribunal. En realidad, interrumpí suavemente, no existe conflicto de intereses legal cuando el caso implica discriminación racial sistemática. Y señor Peterson, debo corregirle en algo fundamental, ya no soy su yerno. Jessica, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó de la galería. Papá, tienes que parar. Ahora mismo. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Mi esposa desde hacía 15 años, la mujer dulce y diplomática que siempre había intentado mantener la paz familiar, tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero su voz transmitía una determinación que rara vez había visto. Jessica, hija, siéntate. Deja que los hombres resuelvan esto, murmuró Robert, haciéndole gestos para que se callara. No, gritó Jessica, y su voz resonó en la sala. No me voy a sentar. Lleváis 15 años torturando a mi marido, humillándolo delante de nosotros, haciendo bromas racistas que creíais que eran sutiles. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ella continuó, ¿creen que no me daba cuenta? ¿Creen que soy ciega? Veía cada comentario malicioso, cada mirada de desprecio, cada vez que cambiaban de tema cuando Jamal entraba en la sala. Robert intentó interrumpirla, pero Jessica no había terminado. ¿Y sabes qué es lo más patético, papá? Jamal nunca os contó lo que realmente hace. Nunca se jactó, nunca intentó impresionaros. Simplemente amaba a nuestra familia a pesar de que no lo merecíais. En ese momento se abrió la puerta del tribunal y entraron 3 personas a las que reconocí inmediatamente. Marcus Thompson, reportero de investigación del Atlanta Journal-Constitution, Sarah Chen, abogada de la ACLU, y, para mi sorpresa, Thomas Peterson, el hermano menor de Robert, que había cortado relaciones con la familia hacía 10 años. Disculpe la tardanza, su señoría, dijo Thomas Peterson, quitándose el sombrero. Soy testigo en este caso. Robert se puso pálido. ¿Thomas? ¿Qué diablos haces aquí? Thomas miró a su hermano con una mezcla de lástima y repugnancia. He venido a contar la verdad sobre nuestra familia, Robert. La verdad que has pasado décadas tratando de ocultar. El juez golpeó el martillo. Orden en la sala. Señor Washington, ¿podría explicar exactamente qué está pasando aquí? Me levanté con la calma de quien había esperado este momento durante años. Su señoría, lo que comenzó como una disputa familiar se ha revelado como algo mucho más siniestro. Durante los últimos 3 años, he documentado no solo la discriminación personal, sino un sistema institucional de exclusión racial que afecta a decenas de vidas. Saqué el primer conjunto de documentos de mi maletín. Robert Peterson no solo me hostigó en eventos familiares. Utilizó su influencia empresarial para difundir información difamatoria sobre mi competencia profesional en la comunidad jurídica de Atlanta. Eso es mentira, protestó Robert, pero su voz ya no transmitía la misma confianza. Silencio, ordenó el juez. Continúe, señor Washington. Además, su señoría, descubrí que las empresas del señor Peterson violaron sistemáticamente las leyes federales de igualdad en el empleo. Durante 15 años, ningún afroamericano fue ascendido a puestos ejecutivos. Se rechazó a candidatos cualificados por razones vagas. Y se despidió a empleados negros en proporciones desproporcionadamente altas. Puse sobre la mesa una pila de documentos de 15 centímetros de altura. Tengo los nombres, las fechas, los registros de recursos humanos y las declaraciones juradas de 23 antiguos empleados. Fue en ese momento cuando vi el pánico real en los ojos de Robert Peterson. Ya no se trataba de un yerno insubordinado o de una disputa familiar. Se trataba de la posibilidad de perder todo lo que había construido. Thomas Peterson se acercó a la mesa. Su señoría, trabajé para las empresas de mi hermano durante 8 años, de 1995 a 2003. Puedo testificar que las prácticas discriminatorias descritas por el señor Washington no solo existen, sino que se implementaron deliberadamente. Thomas, ¿estás loco?, susurró Robert, con desesperación en su voz. Estás destruyendo a tu propia familia. No, Robert,
respondió Thomas con calma. Tú destruiste a nuestra familia hace mucho tiempo. Yo solo me negué a ser cómplice de tu racismo. El periodista Marcus Thompson comenzó a tomar notas frenéticamente. Sarah Chen, de la ACLU, abrió su propia carpeta de documentos. Y Jessica seguía llorando, pero ahora no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en 15 años, la verdad salía a la luz pública. Miré a Robert Peterson, el hombre que había pasado una década y media intentando hacerme sentir inferior, y sentí algo que no esperaba, lástima. Porque en ese momento, al verlo tratando desesperadamente de encontrar una salida, comprendí que su arrogancia racial lo había cegado ante un hecho fundamental. No estaba lidiando con una víctima indefensa a la que podía intimidar y descartar. Estaba lidiando con uno de los abogados de derechos civiles más respetados del sur, que había pasado 3 años construyendo un caso federal que no solo lo arruinaría financieramente, sino que cambiaría para siempre la forma en que Atlanta lidiaba con la discriminación en el lugar de trabajo. Y mientras él finalmente comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaba enfrentando, yo me preparaba para revelar la evidencia que convertiría este caso de una disputa familiar en un hito legal federal. Porque Robert Peterson no sabía que yo había grabado nuestra última conversación familiar, en la que no solo confesó sus prácticas discriminatorias, sino que se rió de ellas, describiendo en detalle cómo había mantenido a los negros en su lugar a lo largo de los años. Y esa grabación estaba a punto de reproducirse para que todo el tribunal la escuchara. Su señoría, me gustaría reproducir una grabación realizada durante la cena de acción de gracias de la familia Peterson, hace exactamente 2 semanas, anuncié, sacando una pequeña grabadora digital de mi maletín. El pánico que se apoderó del rostro de Robert fue instantáneo y absoluto. Sabía exactamente qué conversación había capturado. «Eso es ilegal», gritó, levantándose tan bruscamente que su silla se cayó. «No se pueden grabar conversaciones privadas en una residencia particular». «En realidad», respondí con calma, «Georgia es un estado de consentimiento unilateral. Yo estaba presente en la conversación, participando activamente. Legalmente, tengo todo el derecho a grabar». Durante 3 años, me había preparado meticulosamente para este momento. Cada cena familiar, cada evento, cada interacción casual había sido documentada con la precisión de un investigador federal. Porque sabía que hombres como Robert Peterson eventualmente se vuelven descuidados con su arrogancia. La grabación comenzó a sonar y la inconfundible voz de Robert resonó en la sala del tribunal. «El problema con estos negros es que siempre creen que merecen más de lo que reciben. Jamal cree que por tener un título puede igualarse a nosotros. Pero la sangre es la sangre, Jessica. Y él nunca será realmente de la familia». Jessica cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por sus mejillas. Era la primera vez que oía a su padre hablar de mis infiltros. La grabación continuó. «Ya he hablado con los Henderson sobre ese caso de discriminación que él está llevando contra su empresa. Les he informado de que Jamal tiene un historial de fabricar pruebas. Unas cuantas llamadas estratégicas y su reputación quedará arruinada». El juez dejó de escribir y miró directamente a Robert. «Señor Peterson, está confesando intento de difamación e interferencia en procesos legales». Pero yo no había terminado. La grabación revelaba más. Robert detallaba cómo había instruido a sus gerentes de recursos humanos para que crearan pretextos para despedir a los empleados negros, cómo manipulaba las evaluaciones de rendimiento y cómo utilizaba su influencia política para bloquear los contratos de empresas con propietarios afroamericanos. Durante 15 años, le expliqué al juez, documenté no solo la discriminación personal, sino un patrón sistemático de violaciones de los derechos civiles que afecta a cientos de personas. Fue en ese momento cuando Sarah Chen, de la ACLU, se levantó. «Su señoría, me gustaría presentar una petición federal. Basándonos en las pruebas presentadas por el señor Washington, estamos iniciando una investigación completa de las empresas Peterson por violaciones de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Robert palideció. Una investigación federal significaba no solo multas devastadoras, sino también un posible encarcelamiento y la destrucción total de su imperio empresarial. «Esto no acaba aquí», continué, abriendo otra serie de documentos. «Durante mi investigación, descubrí que las empresas del señor Peterson han recibido más de $15 millones en contratos federales en los últimos 5 años, todos ellos obtenidos mediante certificaciones falsas sobre prácticas de igualdad en el empleo». Thomas Peterson se acercó al micrófono. «Su señoría, puedo confirmarlo. Mi hermano me ordenó personalmente que falsificara informes de diversidad para agencias gubernamentales». La sala estalló en murmullos.
El fraude contractual federal era un delito castigado con hasta 20 años de prisión. Robert intentó una última jugada. Thomas está mintiendo. Lo despidieron por incompetencia. Jamal lo sobornó para que dijera eso. De hecho, replicó Thomas, abriendo su propia carpeta, tengo copias de todos los correos electrónicos en los que me instruyó para manipular las cifras. Lo guardé todo durante 10 años, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi estrategia había funcionado a la perfección. No solo había recopilado pruebas contra Robert. Había creado una red de aliados que incluía a su propio hermano, antiguos empleados indignados y organizaciones de derechos civiles con recursos para destruirlo por completo. El plan había comenzado 3 años atrás, no con ira, sino con metodología científica. Cada comentario racista fue catalogado, cada práctica discriminatoria documentada, cada violación legal registrada con precisión forense. Pero el verdadero golpe maestro había sido Thomas Peterson. 2 años atrás, lo busqué discretamente. Descubrí que había dejado las empresas familiares precisamente por las prácticas discriminatorias de Robert. Llevaba una década cargando con la culpa y las pruebas, esperando a alguien con el valor y los recursos legales para actuar. Señor Washington, dijo el juez, estas son acusaciones extremadamente graves. ¿Tiene más pruebas? Su señoría, tengo declaraciones juradas de 23 exempleados, análisis estadísticos de patrones de contratación, registros financieros que muestran disparidades salariales sistemáticas y correspondencia interna que documenta la discriminación deliberada. Puse sobre la mesa una segunda pila de documentos, aún más grande que la primera. También tengo pruebas de que el señor Peterson utilizó su posición en el Consejo de Desarrollo Económico de Atlanta para bloquear deliberadamente contratos para empresas propiedad de minorías. Marcus Thompson, el periodista, escribía frenéticamente. Esta historia se convertiría en noticia nacional, no solo local. Robert estaba desesperado ahora. No lo entiende. He creado puestos de trabajo. Mis empresas dan empleo a cientos de personas. Quiere destruirlo todo por unos comentarios sacados de contexto. No, señor Peterson, respondí, mirándole directamente a los ojos. Quiero que afronte las consecuencias de 15 años de discriminación sistemática. Que pague por los empleados a los que humilló, por las familias a las que perjudicó y por la comunidad a la que traicionó. Jessica se levantó de nuevo, esta vez con determinación en lugar de tristeza. Papá, tienes que parar. Tienes que aceptar la responsabilidad de lo que has hecho. Jessica, no lo entiendes, comenzó Robert. Lo entiendo perfectamente, le interrumpió ella. Entiendo que he pasado 15 años casada con un hombre extraordinario al que tú has intentado destruir por puro racismo. Entiendo que tengo 2 hijos mestizos a los que tú siempre has tratado como ciudadanos de segunda clase. Y entiendo que ya no puedo fingir que eso es aceptable. Se volvió hacia mí. Jamal, lo siento mucho. Siento haber tardado tanto en tomar una decisión. Siento haberte dejado solo ante esto. El juez golpeó el martillo. Dadas las pruebas presentadas, ordeno una investigación completa de las prácticas empresariales del señor Peterson. Además, remito este caso al Departamento de Justicia Federal para su posible enjuiciamiento penal. Pero aún no había jugado mi última carta. Durante los últimos 6 meses, mientras Robert intentaba destruir mi reputación en la comunidad jurídica, yo estaba formando una coalición que incluía a la NAACP, la Liga Urbana Nacional y 3 bufetes de abogados especializados en demandas colectivas. Su señoría, anuncié, también me gustaría informar que hoy mismo se presentará una demanda colectiva federal en representación de todas las víctimas de la discriminación sistemática de las empresas Peterson durante los últimos 20 años. Si alguna vez ha pasado por situaciones en las que ha tenido que prepararse meticulosamente para hacer frente a injusticias, comprenderá la importancia de tener un plan sólido. No olvide suscribirse al canal para ver cómo las estrategias bien ejecutadas pueden convertir a las víctimas en vencedores. El valor estimado de la demanda era de $50 millones, más sanciones ejemplares que podrían duplicar esa cantidad. Robert Peterson no solo se enfrentaba a la humillación pública, sino a la destrucción financiera total de todo lo que había construido. Mientras hablaba, observé el momento exacto en el que Robert comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. No se trataba solo de un yerno rebelde que buscaba venganza personal. Era un abogado especializado en derechos civiles con los recursos, las conexiones y las pruebas suficientes para desmantelar un sistema de discriminación que había operado con impunidad durante décadas. Cuando cerré mi maletín y me senté, el silencio en la sala era tan absoluto que pude oír a Robert Peterson tragar saliva,
comprendiendo por fin que el hombre al que había subestimado durante 15 años había orquestado su destrucción total. Y aún quedaba una última revelación que lo cambiaría todo para siempre. Su señoría, antes de reproducir esta grabación, me gustaría contextualizar su contenido. Continué, manteniendo mi voz profesionalmente tranquila mientras observaba el pánico creciente en el rostro de Robert. Lo que están a punto de escuchar no son solo comentarios racistas aislados. Es la confesión detallada de un sistema discriminatorio que lleva décadas funcionando. Pulsé el botón de reproducción de la grabadora y la inconfundible voz de Robert resonó en la sala con una claridad cristalina que hizo que incluso el juez dejara de escribir. ¿Sabes cuál es el secreto, Tommy? Nunca se les puede dar demasiado poder a estos negros. Se vuelven agresivos, empiezan a creer que se merecen más. Jamal es el ejemplo perfecto. Le di demasiado espacio y ahora cree que es de la familia de verdad. Pero la sangre es la sangre, y él nunca será un Peterson. Jessica cerró los ojos y las lágrimas le corrían silenciosamente por el rostro. Era doloroso para ella escuchar cómo se exponía a su padre de esa manera, pero era necesario. La grabación continuó, revelando detalles cada vez más incriminatorios. Tommy, ¿te acuerdas de ese chico negro que trabajaba en la construcción del centro comercial? ¿Marcus? Inventé que estaba robando material solo para deshacerme de él. No me gustaba cómo me miraba, como si fuera mi igual. El silencio en la sala era tan absoluto que podía oír mi propia respiración. Robert estaba pálido, con las manos temblando visiblemente sobre la mesa. Pero la grabación aún no había llegado a lo peor. ¿Y sabes qué más? Tengo 3 contratos federales que conseguí mintiendo sobre la diversidad. Falsifiqué todos los informes. Si aparece algún inspector, tengo empleados negros, fantasma, en los documentos. Funciona perfectamente desde hace 15 años. Fue en ese momento cuando vi que Robert Peterson finalmente comprendía la magnitud del desastre que se había creado. El fraude contractual federal no era solo un proceso civil, era un delito federal con pena de prisión. Su señoría, Sarah Chen, de la ACLU, se levantó. Me gustaría informar de que el FBI ha sido notificado de estas revelaciones esta mañana. Los agentes federales están de camino para iniciar una investigación formal. El rostro de Robert pasó de pálido a gris. Eso está sacado de contexto. Era una conversación privada. Estaba borracho. Señor Peterson, interrumpí con calma, la grabación dura 43 minutos. Su voz se oye perfectamente clara durante todo ese tiempo. Y hay testigos presentes esa noche que pueden confirmar su estado de sobriedad. Fue entonces cuando Thomas Peterson se levantó de nuevo. Su señoría, como testigo ocular de esa conversación, puedo confirmar que mi hermano estaba completamente sobrio. De hecho, fue una de las noches en las que bebió menos de lo habitual. Robert miró a su hermano con una mezcla de sorpresa y traición. Tommy, estás destruyendo nuestra familia. No, Robert, replicó Thomas con una calma devastadora. Tú destruiste nuestra familia hace mucho tiempo. Yo solo me negué a ser cómplice de tu odio. Pero aún no había jugado mi última carta. Durante los últimos 2 años, mientras recopilaba pruebas contra Robert, había descubierto algo que ni siquiera Thomas sabía. Su señoría, anuncié, abriendo una tercera carpeta que había mantenido cerrada hasta ese momento, me gustaría presentar pruebas de una segunda investigación que llevé a cabo en paralelo. Saqué una serie de fotografías y documentos bancarios. Durante los últimos 18 meses, he documentado que el señor Peterson no solo discriminó a los empleados negros en sus propias empresas, sino que también coordinó un boicot sistemático contra las empresas propiedad de afroamericanos en la región de Atlanta. Las fotografías mostraban a Robert en reuniones secretas con otros empresarios blancos, documentos con listas de empresas problemáticas y registros bancarios que mostraban pagos a un investigador privado contratado específicamente para encontrar trapos sucios sobre los propietarios de negocios negros. Se trata de un complot de conspiración económica racial que violó no solo las leyes estatales, sino también la Ley Federal de Derechos Civiles. Continué. Durante 18 meses, el señor Peterson lideró un cártel informal que excluyó deliberadamente a las empresas minoritarias de lucrativos contratos. Marcus Thompson, el periodista, escribía tan rápido que su pluma apenas podía seguirle el ritmo. Esta historia no solo sería noticia local, sino nacional. Pero aún había más. Su señoría, he descubierto que este boicot provocó el cierre de al menos 7 empresas propiedad de afroamericanos, lo que causó la pérdida de más de 200 puestos de trabajo y aproximadamente $20 millones en pérdidas económicas para la comunidad negra de Atlanta.
El juez dejó de escribir por completo y miró directamente a Robert. Señor Peterson, estas son acusaciones extremadamente graves. La conspiración económica racial es un delito federal con penas severas. Fue en ese momento cuando Robert jugó su última carta desesperada. Se levantó bruscamente, señalándome con un dedo tembloroso: «Está mintiendo. Este negro manipulador se lo está inventando todo. No pueden confiar en él». El uso abierto de la palabra «negro» como insulto resonó en la sala como un disparo. Incluso los oficiales de justicia se miraron entre sí con incomodidad. «Señor Peterson», dijo el juez con voz gélida, «acaba de confirmar públicamente exactamente el tipo de prejuicio racial del que se le acusa». Pero yo no había terminado. Este era el giro que ni siquiera Robert podría haber anticipado. «Su señoría, hay una última revelación que debo hacer», anuncié, con una voz tan grave que toda la sala se inclinó hacia adelante. Saqué de mi maletín un documento oficial con el sello federal. Durante mi investigación de las prácticas empresariales del señor Peterson, descubrí que no solo es culpable de discriminación, también es un fugitivo federal buscado desde hace 10 años. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír los latidos de mi propio corazón. En 2013, Robert Peterson fue acusado de evasión fiscal federal relacionada con contratos gubernamentales fraudulentos. Evitó la cárcel cambiando su identidad legal y transfiriendo todos sus activos a empresas fantasma. El hombre que ustedes conocen como Robert Peterson es en realidad Robert Patterson, que debe al gobierno federal más de $12 millones en impuestos, multas y reembolsos. Robert se desplomó en su silla como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su arrogancia de décadas se evaporó al instante, sustituida por puro terror. Durante 15 años, continué, vivió una completa mentira. No solo ocultó sus delitos federales, sino que siguió cometiendo nuevos delitos utilizando su identidad falsa. Y todo ello mientras intentaba destruir mi reputación por ser negro. Jessica miraba a su padre como si estuviera viendo a un extraño. «Papá, ¿eso es cierto? Tu nombre ni siquiera es Peterson». Thomas Peterson, que aparentemente tampoco sabía nada de esta revelación, tenía la boca abierta, tratando de asimilar que su propio hermano había mentido sobre su identidad durante una década. «Su señoría», continué, «agentes federales del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos están en camino para arrestar a Robert Patterson por fugarse de la justicia federal. Los cargos originales de 2013, combinados con los nuevos delitos documentados hoy, darán lugar a una pena de prisión de 20 a 30 años». Fue en ese momento cuando Robert, o Patterson, finalmente se derrumbó por completo. Comenzó a sollozar, cubriéndose la cara con las manos mientras la realidad de su situación se materializaba. «Por favor», suplicó, mirando desesperadamente a Jessica, luego a Thomas y finalmente a mí. «Por favor, yo puedo cambiar. Puedo compensar todo esto». «Señor Patterson», respondí con calma, «ha tenido 15 años para cambiar. 15 años para tratar a su hija con respeto. 15 años para aceptar que ella eligió casarse con un hombre negro. En cambio, eligió construir un imperio basado en mentiras, fraude y odio racial». Me levanté y lo miré directamente a los ojos por primera vez en 15 años, sin ninguna deferencia ni respeto forzado. Ha pasado todos estos años intentando hacerme sentir que no era digno de su familia, que era inferior por el color de mi piel, que debía estar agradecido por cualquier migaja de aceptación que me tirara. Mi voz se mantuvo tranquila, pero cargaba con el peso de 15 años de humillación sistemáticamente documentada y convertida en justicia. «Pero la verdad, señor Patterson, es que usted nunca fue digno de la familia que construí con Jessica. Nunca fue digno de los nietos que tiene. Y definitivamente nunca fue digno del respeto que mantuve por usted a pesar de todo». Las puertas del tribunal se abrieron y 3 agentes federales entraron con órdenes de arresto. Robert Patterson, el hombre al que había conocido como mi suegro durante 15 años, estaba oficialmente bajo custodia federal. Mientras las esposas se cerraban sobre sus muñecas, hizo un último intento desesperado. «Jamal, por favor, piensa en tus hijos. Van a crecer sabiendo que su abuelo está en la cárcel por tu culpa». Me detuve en la puerta del tribunal y me volví para mirarlo por última vez. «No», respondí con calma. «Van a crecer sabiendo que cuando alguien intenta destruir tu familia por racismo, no te rindes. Luchas. Y ganas». Y mientras salía del tribunal con Jessica a mi lado, Thomas Peterson me estrechó la mano y me susurró: «Gracias por hacer lo que yo debería haber hecho hace años». La historia estaba lejos de terminar,
Pero la parte más difícil había acabado. Robert Patterson ya no era una amenaza para ninguno de nosotros. Ahora venía la reconstrucción, la curación y el descubrimiento de lo que significaba vivir sin cargar con el peso de 15 años de odio racial disfrazado de tradición familiar. 6 meses después del arresto de Robert Patterson, estaba sentado en mi nueva oficina en el centro de Atlanta, mirando por la ventana las concurridas calles de la ciudad que se había convertido en mi verdadero hogar por primera vez en 15 años. El letrero de la puerta decía, Instituto Jamal Washington para la Justicia Económica Racial, una organización sin ánimo de lucro que fundé con parte de los $50 millones que ganamos en la demanda colectiva contra las empresas Patterson. Jessica entró con una bandeja de café y esa sonrisa que me había enamorado en la universidad, pero que ahora tenía algo nuevo, orgullo genuino. Han llegado los resultados de la investigación federal, anunció, colocando un sobreoficial sobre mi mesa. ¿Quieres que lo lea? Abrí el sobre y leí en voz alta. Robert Patterson ha sido condenado a 25 años de prisión federal por fraude contractual, evasión fiscal, conspiración para cometer discriminación racial y fuga de la justicia. Todos sus activos han sido confiscados y se distribuirán entre las víctimas. Pero la parte más satisfactoria no estaba en el sobreoficial. Estaba en el informe que Marcus Thompson había publicado en el Atlanta Journal-Constitution la semana anterior. La investigación desencadenada por mi caso había sacado a la luz una red de discriminación racial que se extendía mucho más allá de las empresas de Patterson. 16 empresarios de Atlanta fueron acusados. 43 empresas se vieron obligadas a reformular por completo sus prácticas de contratación. Y se pagaron más de $200 millones en indemnizaciones a las víctimas de la discriminación racial sistemática. Jamal, dijo Jessica, sentándose en la silla al otro lado de la mesa, tengo algo que contarte. Levanté la vista del informe. En los últimos meses, Jessica había experimentado su propia transformación. La mujer que antes evitaba los enfrentamientos familiares ahora estaba estudiando derecho civil, decidida a unirse a la lucha que yo había iniciado. Thomas Peterson ha llamado hoy, continuó. Quiere donar todas las propiedades de la familia al instituto. Dice que es lo mínimo que puede hacer para compensar décadas de complicidad silenciosa. Thomas Patterson, que también había cambiado legalmente su nombre por el original tras la revelación de la identidad falsa de su hermano, se había convertido en un aliado inesperado y poderoso. Su testimonio destruyó no solo a Robert, sino toda una cultura empresarial basada en la exclusión racial. Pero la transformación más profunda se había producido en nuestra propia familia. Michael, nuestro hijo de 8 años, y Sarah, nuestra hija de 5, por fin tenían abuelos de verdad. Thomas y su esposa Ellen se habían convertido en los abuelos que Robert nunca pudo ser, tratando a nuestros hijos con el amor incondicional que todos los niños merecen. Y hay más, sonrió Jessica, sacando otro documento de la carpeta. La Universidad de Atlanta quiere crear una cátedra permanente de derechos civiles en tu honor. Quieren que seas el primer profesor titular. Durante 15 años, Robert Patterson había intentado hacerme sentir que no pertenecía al mundo académico, que mis logros eran producto de la discriminación positiva y no de mi mérito real. Ahora, la misma universidad en la que había difundido rumores sobre mi competencia me ofrecía uno de los puestos más prestigiosos del sur. Pero la venganza más dulce no estaba en los honores ni en el reconocimiento profesional. Estaba en la carta que recibí la semana anterior de Marcus Johnson, un joven abogado negro de 24 años. Señor Washington, decía la carta, su victoria contra Patterson inspiró a mi familia a demandar a mi antiguo empleador por discriminación. Ganamos $70,000 en indemnizaciones, y lo que es más importante, cambiaron por completo sus prácticas de contratación. Ahora trabajo en una oficina donde se me respeta por mi talento, no se me cuestiona por mi color. Gracias por demostrar que es posible ganar. Recibí 47 cartas similares en los últimos 6 meses. Cada una representaba una vida transformada. Una familia que había encontrado el valor para luchar contra la injusticia porque vio que era posible ganar. Sarah Chen, de la ACLU, me había dicho que el caso Patterson se estaba estudiando en facultades de derecho de todo el país como ejemplo de cómo la documentación meticulosa y la estrategia legal cuidadosa podían derrotar la discriminación sistemática. Papá siempre decía que eras peligroso, reflexionó Jessica, mirando por la ventana. Tenía razón. Eras peligroso para todo lo que él representaba. Robert Patterson había pasado 15 años intentando menospreciarme, aislarme, hacerme sentir que no merecía formar parte de su familia o comunidad. Utilizó todas las herramientas a su alcance, dinero, conexiones políticas, influencia social y prejuicios raciales sistemáticos.
Pero lo que Robert nunca comprendió es que cada humillación me había hecho más decidido. Cada comentario racista me había motivado a trabajar más duro. Cada intento de exclusión me había enseñado a valorar aún más a las personas que realmente me aceptaban. Durante nuestra última conversación antes de su encarcelamiento, cuando me suplicó clemencia, le dije algo en lo que había estado pensando durante meses. Sr. Patterson, usted pasó 15 años intentando enseñarme que no era digno de respeto por el color de mi piel. Pero al final, me enseñó algo mucho más valioso, que la dignidad no proviene de la aceptación externa. Viene de la integridad interna y del valor de luchar por lo que es correcto. La ciudad de Atlanta había cambiado de forma notable desde nuestra victoria. El Consejo de Desarrollo Económico, donde Robert había utilizado su influencia para bloquear a las empresas de propietarios negros, ahora tenía nuevos líderes y políticas transparentes. Docenas de empresas minoritarias que habían sido sistemáticamente excluidas ahora competían en igualdad de condiciones por los contratos gubernamentales. Pero el cambio más significativo se produjo en las salas de reuniones empresariales de toda Georgia. Los ejecutivos que antes hacían comentarios racistas, inocentes, ahora se lo pensaban 2 veces. Los directores de recursos humanos que solían rechazar a los candidatos negros por razones vagas ahora documentaban cuidadosamente cada decisión de contratación. El miedo a convertirse en el próximo caso Patterson había creado una cultura de responsabilidad que beneficiaba a toda la comunidad. Marcus Thompson, del Atlanta Journal-Constitution, me había dicho que nuestra historia había inspirado investigaciones similares en 6 estados. La red de discriminación que habíamos expuesto en Atlanta resultó ser solo la punta del iceberg a nivel nacional. Jessica me tomó la mano por encima de la mesa. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubieras grabado aquella conversación de acción de gracias. Habría encontrado otra manera, respondí con calma. Los hombres como tu padre acaban rebelándose. La arrogancia los vuelve descuidados. Pero la verdad era más complicada. Si Robert no hubiera intensificado su campaña de humillación hasta incluir el sabotaje profesional, probablemente habría seguido documentando y aguantando. Fue cuando amenazó mi capacidad para mantener a mi familia, cuando activé todos los recursos que había acumulado durante años. Jamal, dijo Jessica, con una emoción en su voz que reconocí como profunda gratitud, quiero que sepas que has salvado más que a nuestra familia. Has salvado a toda nuestra comunidad. 3 horas más tarde, conducía hacia casa cuando pasé por el antiguo edificio de las empresas Patterson. Ahora lucía un cartel, Centro Comunitario Ellen Patterson, llamado así en honor a la esposa de Thomas, que había insistido en que las propiedades confiscadas se convirtieran en recursos para la comunidad a la que Robert había perjudicado durante décadas. En casa, encontré a Michael haciendo los deberes en la mesa de la cocina mientras Sara jugaba con sus muñecas. Niños mestizos que crecen en un mundo en el que no tendrán que cuestionarse si merecen respeto por el color de su piel. Papá, Michael levantó la vista del libro. Hoy en la escuela la profesora ha dicho que eres famoso. ¿Es cierto? Me senté a su lado. Michael, no soy famoso. Solo me negué a aceptar un trato injusto. Y cuando alguien intenta menospreciarte por ser quien eres, luchas. No con ira u odio, sino con verdad y determinación. Sara corrió hacia mí y se subió a mi regazo. Papá, el abuelo Thomas dijo que el abuelo Robert era malo. ¿Es cierto? Era una pregunta que Jessica y yo habíamos discutido mucho. ¿Cómo explicar a unas niñas tan pequeñas que su abuelo biológico había intentado destruir su familia por racismo? Sara, respondí con cuidado, algunas personas dejan que el miedo y los prejuicios controlen sus corazones. El abuelo Robert lo hizo. Pero personas como el abuelo Thomas eligen el amor. Y siempre habrá personas que elijan el amor. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Jessica y yo nos sentamos en el sofá a revisar las solicitudes de becas del instituto. 50 jóvenes negros de familias con bajos ingresos recibirían una educación universitaria completa financiada con los activos confiscados a Robert Patterson. Mira esta solicitud, dijo Jessica, pasándome un expediente. Keisa Williams, de 17 años, quiere estudiar Derecho Civil. Escribe, quiero ser como Jamal Washington y luchar contra la injusticia. Leí la solicitud de la joven Keisa. Hija de madre soltera, creció en un barrio pobre, pero mantuvo excelentes calificaciones mientras trabajaba a tiempo parcial para ayudar a su familia. Exactamente el tipo de talento que sistemas como el de Robert Patterson excluían sistemáticamente. Aprobada, firmé el formulario. Y nos aseguraremos de que haga prácticas en el instituto durante el verano. Era casi medianoche cuando terminamos de revisar todas las solicitudes.
50 futuros abogados, médicos, ingenieros y profesores que tendrían oportunidades que sus familias nunca imaginaron posibles. Jessica se quedó dormida en el sofá, sonriendo mientras soñaba. La cubrí con una manta y me fui a mi despacho, donde guardaba una copia enmarcada del último titular del Atlanta Journal-Constitution sobre nuestro caso. Una victoria histórica pone de manifiesto la discriminación sistemática. Un abogado negro convierte la humillación personal en una revolución de justicia social. Pero el titular que más me enorgullecía estaba en un marco más pequeño al lado, un artículo de la Harvard Law Review titulado El caso Patterson, cómo la documentación meticulosa y la estrategia legal pueden derrotar la discriminación institucional. Mi victoria estaba siendo estudiada y replicada. Lo que comenzó como una defensa personal se había convertido en un modelo nacional para combatir el racismo sistemático. Robert Patterson había intentado enseñarme que no merecía el éxito, el respeto ni una familia. En cambio, me enseñó que la justicia requiere paciencia, preparación y valor para utilizar las herramientas del sistema contra aquellos que corrompen ese mismo sistema. Si esta historia de convertir la humillación en una victoria histórica te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal. Tenemos docenas de historias sobre personas que se negaron a aceptar la injusticia y crearon cambios duraderos para sus comunidades. Hoy, 5 años después, Robert Patterson está cumpliendo su condena en una prisión federal. Sus empresas se han disuelto, sus activos se han distribuido entre las víctimas y su nombre se ha convertido en sinónimo de discriminación sistemática en los libros de derecho. ¿Yo? Bueno, me convertí exactamente en lo que él siempre temió que pudiera ser, un hombre negro poderoso, respetado y decidido a garantizar que ningún niño crezca creyendo que el color de su piel determina su valor. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando pienso en todo lo que pasó, sonrío sabiendo que la mayor venganza no fue destruir a Robert Patterson. Fue construir un mundo en el que hombres como él ya no pueden actuar con impunidad, en el que la próxima generación de niños mestizos crecerá sabiendo que merecen todo lo que sus mentes y corazones puedan alcanzar. Esa es la verdadera victoria, no solo ganar una batalla, sino cambiar el campo de batalla para siempre.